El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorría toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que expresa el Salmo 40 o 39 es bellísimo hoy, ante el centro de la crisis que vive el pueblo de Israel. Es una pérdida de la fe, una apostasía de la fe muy alta, es una confusión altísima dentro del pueblo de Israel, porque sus jefes se han pervertido, incluso las costumbres morales han tomado otro rumbo y se han relativizado. Las prácticas cultuales y rituales del pueblo judío hacia Dios también están socavadas. El Salmo 39 lo expresa muy bien. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Y ya lo venía diciendo el Señor a través de los profetas, que las ofrendas, las oraciones, los rituales, los cultos, ya no los quería ver más, no los quería escuchar. A ese nivel llega el dolor de Dios Padre al ver cómo se ha pervertido, cómo se ha confundido su pueblo, cómo se ha socavado la fe de Israel, cómo los jefes, como hoy también lo presenta el libro de Samuel, en este contexto en el que Dios llama a este muchachito, que el sumo sacerdote Elí se ha vuelto permisivo con el mal comportamiento de sus hijos y están aprovechando incluso el mismo culto del pueblo de Israel, valiéndose de una autoridad sacerdotal de su padre, de una autoridad religiosa y aún política, para manipular las conciencias de la gente, para llenar sus bolsillos, para vivir holgadamente y para hacer goce y disfrute a cuestas de la religión y a cuestas de la pobre gente, de la gente vulgar y popular del pueblo. Si ustedes van más detenidamente hoy, en el día, cuando tengan algún espacio, y se leen todo el capítulo 3 del libro de Samuel, se dan cuenta en qué se fundamenta el llamado que Dios le está haciendo a Samuel. En una perversión. Elí, que es escogido como juez y que es escogido como sumo sacerdote por Dios, no está dando a la talla de la vocación y la misión para la cual Dios lo ha llamado, y tiene confundido al pueblo. Y por eso Dios, de una manera impresionante, amorosa, silenciosa y sencilla,
interviene en este momento puntual de la historia, regalando un hijo extraordinario y también en un momento sobrenatural y milagroso a Ana, que era estéril. Y por eso lo que decía el Salmo ayer, que la estéril se llenará de alegría y gozará, porque sus hijos serán más fecundos que la misma mujer fecunda. Y es lo que Ana ni siquiera sabía en esa petición, lo que estaba haciendo cuando lloraba y clamaba a Dios que le regalara un hijo. Y Ana no se estaba dando cuenta que Dios mismo había preparado su corazón y estaba interviniendo en lo secreto, porque ese hijo Dios lo iba a utilizar para cosas muy grandes en Israel. Tanto que todo Israel, dice el capítulo 3, hoy finalizando, se dio cuenta quién era Samuel y que Dios le hablaba directamente. Ya no era el sacerdote Elí, porque había corrompido su corazón, ya no era sus hijos, y ahora Dios interviene en este niño que incluso ni tiene la capacidad de escuchar bien la palabra del Señor, y el mismo Elí, que es pervertido y que ya ha dañado su corazón, le indica qué es lo que debe hacer. La prontitud de un niño que ha sido preparado desde el vientre materno. Lo llaman, no sabe quién, pero atiende inmediatamente la llamada. Es un niño dócil, obediente, que muestra una apertura grande a la palabra del Señor. Aquí estoy, le dice a Elí, no, yo no te he llamado. Por segunda vez, aquí estoy, yo no te he llamado. Y comprende Elí que es Dios quien lo está llamando. Cuando te vuelva a hablar esa voz, dile, aquí estoy, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy. Para nosotros los hijos y las hijas del fiel es muy impactante esto, porque cada que vamos a dar un paso, postulantado, noviciado, profesión temporal o perpetua o incluso en el mismo sacerdocio, nos llaman, hermana, hermano, aquí estoy, tú me has llamado. Porque nuestro carisma también, digamos como Samuel, en un momento en el que está viviendo la iglesia, viene a responder a una necesidad muy fuerte que el mundo está viviendo y que la iglesia está viviendo. Porque es que la palabra de Dios no está por allá etérea, ¿sí? La palabra del Señor no es por allá algo que pasó en un pasado y ya no. No, es la misma de ayer, hoy y lo será siempre. Es actual. Y lo más hermoso que hace la liturgia es mostrarnos esa realidad actual de la palabra del Señor, porque estamos viviendo situaciones complejas hoy en la iglesia. Porque como Elí y como los hijos de Elí, como está pasando hoy en la iglesia, hay muchas cosas que no van por donde deben ir. Y viene la palabra de Dios a decirnos, vean, no se entretengan allá, no se inquieten, no se confundan, no se dejen llenar de confusión, ni se metan, ni se pongan a dialogar con la tentación. La solución es muy simple. ¿Y cuál es la solución? Aquí estoy, Señor. Tú me has llamado. Dios solo pide la docilidad, la apertura de nuestros corazones para decirle sí, y con eso Él soluciona el problema. ¿Con quiénes? Con los que quieran. Con los que acepten asumir las consecuencias de su palabra. Son unas consecuencias muy bonitas, dolorosas, pero muy bonitas porque traen un fin muy hermoso. ¿Sí? Y es lo que el Señor quiere lograr. Así se presenta Cristo. Si Samuel responde de una manera dócil, generosa al Señor hasta el final, y le costó mucho, porque incluso le tocó aguantarse a un pueblo obstinado, perverso, que lo mantenía azotado, que no comprendía su misión, porque los mismos a los que le servía como juez y profeta, esos mismos que lo criticaban, hablaban mal de él, lo despreciaban. Incluso el rey Saúl, que fue ungido por él, por el mismo Samuel, se convirtió también en un sovacador de la misión de Samuel. Hasta Samuel le tenía miedo porque de pronto lo mataba, ¿sí? Porque llegó un momento en que el mismo Saúl se pervirtió y a Samuel le tocó decirle, eso no está bien. ¿Y tú cómo me vas a decir eso a mí? Es que yo soy el rey. Pero Yahvé me dijo que lo que estás haciendo no está bien. Y de hecho,
Samuel entra en un momento de crisis muy alta, se tira la angustia, como en una especie de depresión, y el Señor lo coge y le dice, a ver Samuel, ¿por qué estás así? Porque te está despreciando Saúl. Es que a quien te desprecia no es a ti, es a mí. Levántate. A quien me está despreciando es a mí. Tú sigue la tarea que yo me encargo de eso. ¿Sí? Y lo manda a ungir. Samuel tiene un papel muy protagónico en la historia de la salvación, porque es el juez y el profeta a quien Dios elige para decir quién va a ser el Salvador de Israel. Escoger a David, ungirlo, ¿sí? Y obediente siempre a la palabra del Señor Samuel. Pero viene en el Nuevo Testamento uno que es mucho más grande que Samuel, y es Cristo. Y Cristo vino en un momento de crisis muy alta. Era la plenitud de los tiempos. San Pablo habla plenitud de los tiempos. ¿Qué significa? Era la plenitud de la crisis. En ese momento llegó Cristo. Cuando la gente estaba más confundida, el pueblo estaba más oprimido, la fe estaba más socavada, la moral estaba más socavada, la plenitud de los tiempos. Y llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Por eso nosotros no nos debemos angustiar. Todavía no hemos llegado a esa plenitud histórica, ¿sí? Todavía falta más, ¿sí? Y eso significa que nosotros no nos debemos angustiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la plenitud, cuando todo pareciese que no tiene rumbo alguno ni salida, a Dios le gusta intervenir en esos momentos límites. Porque así le gusta manifestar su gloria, para mostrar quién es Él. Y cuando estaba la plenitud de los tiempos, incluso era la plenitud en que Roma se había mostrado como el estado de oro y que respondía a todas las satisfacciones del mundo actual como se comprendía el mundo en aquel momento. Roma era la potencia, tanto que César se pone el título de Augusto. ¿Qué significa Augusto? De Dios, de un ser divino. Ya no solamente se propone como una esperanza política, sino como una esperanza religiosa, porque estaba la plenitud de la crisis en todo. Entonces la gente buscando a ver por dónde había una salida, aparece Roma. Y en esos momentos, cuando llega la plenitud, Dios se manifiesta en Cristo. Y lo que hemos venido celebrando durante estos días, de una forma humilde, sencilla, pobre, diferente a como lo hacen los poderes actuales, muy diferente. Así está pasando hoy en la iglesia. La gente se está asustando y no deberíamos asustarnos, para nada. Porque en estos momentos Dios está interviniendo y nos está diciendo, solamente escuchen mi palabra, atiendan mi palabra que yo los guío. Y no se dejen confundir por nada, que yo estoy, por eso el Papa Benedicto XVI se murió tan tranquilo. Por eso se nos renunció tan tranquilo y por eso murió hasta feliz. Sí, él lo decía, que se acercaba el momento del encuentro con Jesús y que él estaba feliz. Y que ni siquiera lo atormentaba la culpa de sus propias debilidades, porque conocía muy bien al que iba a ser su abogado en la eternidad. Jesús va a ser mi abogado ante el Padre cuando yo me presente y Él pagará todo por mí. Cuando nosotros tenemos al Señor, tenemos su palabra y escuchamos esto que dice el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ya no quisiste sacrificio, ofrenda, en cambio me abriste el oído y yo dije, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿De qué nos preocupamos? Miren, Dios pensó esta comunidad, este carisma para un tiempo muy particular. La gente a lo mejor les sabrá chino lo que yo estoy diciendo, pero las hermanas y los hermanos entienden esto. Nosotros por carisma recibimos este llamado en un momento actual de la iglesia. Sí. Lo único que Dios quiere es oídos abiertos, disponibilidad de corazón y asumir lo que significa seguir al Señor. Para Él hacer su obra. Y por eso hoy a Cristo, como Cristo, en Cristo el Padre encontró esos oídos abiertos, esa docilidad, esa prontitud, esa obediencia. A Cristo lo vemos actuando después de salir del Jordán y haber sido ungido y consagrado
con el poder del Espíritu Santo, proclamando, decía ayer San Marcos, predica con autoridad, es una enseñanza nueva. Nunca nadie nos había hablado así. Y la gente está impactada. Y enseguida se manifiesta un diablo por allá y le dice, calla y sal. Así soluciona las cosas Cristo y el diablo se tiene que ir. Y hoy la suegra de Pedro está enferma, enfermedades quizás para los que en el momento no había cura, y llega Cristo, la toca y se sana y se pone a servir inmediatamente. Y le traen endemoniados, posesos, y a todos los libera. A Jesús no le queda grande nada. Eso es lo que nos está diciendo San Marcos hoy. Mírenlo. Vayan, busquen a ver si le quedó grande algo. Nada. A Cristo no le ha quedado grande nada. Y por eso nosotros no debemos tener miedo, ni confundirnos. Yo me pongo a mirar a veces me pongo a mirar como desde otro escenario, como si estuvieran por allá, no sé cómo decirlo, pero por allá lejos, y yo veo por allá como una revuelca donde todos pelean y haya confundidos, y eso está pasando dentro de la iglesia, y unos se tiran para allá, otros para allá. Y miro para otro lado y digo, allí está la luz. Y por estar peleando, no vemos la luz que es el Señor. Y entonces la gente herida, el odio crece, los resentimientos, las tiranías, las críticas dentro de la iglesia, la división se aumenta, la confusión. Y unos que se están dando cuenta, tranquilos, al lado del Señor, porque Él va haciendo las cosas bien. Por eso para nosotros la Eucaristía es tan importante. Mientras estemos esforzándonos por encontrar al Señor en la Eucaristía, lo busquemos allí, porque es la palabra hecha carne. Nos dediquemos a profundizar todos los días su palabra para poder vivir mejor el misterio eucarístico, meditar el Santo Rosario todos los días con fervor y piedad, para poder vivir mejor el misterio eucarístico que es Cristo. Para eso es el Santo Rosario. Entre decena y decena nos encontramos con un misterio de Cristo. ¿Y para qué es el Santo Rosario con esos misterios de Cristo? Para venir a vivir mejor la plenitud de los misterios de Cristo en la Eucaristía. Que en la Eucaristía está la plenitud de los misterios de Cristo. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia. Primero, de tener abierto nuestro oído interior para entender y comprender lo que está pasando y lo que va a pasar. Que después el Señor no nos tenga que decir necios, tardos, como se los dijo a los discípulos de Maús, ignorantes, porque eso fue lo que les dijo. O sea, tan ensimismados se han quedado que no han comprendido la palabra de Dios. Que el Señor nos tenga que decir eso. Por eso Él se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre en su gran día, ¿encontrará fe sobre la tierra? Porque estas cosas no se entienden racionalmente. Estas cosas no se entienden de un modo psicológico. Nos ayuda la psicología, la razón nos ayuda, pero no alcanza. Esto se entiende, se comprende desde la fe. Por eso a la Eucaristía venimos muchos, pero no todos obtenemos los mismos frutos de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la forma de celebrarla pues varía, es diversa de acuerdo a la fe de los individuos, ¿sí? Y por eso decía la Iglesia en el siglo IV, que solucionó ese debate, decía que Cristo se sigue manifestando en la Eucaristía, pero los efectos son muy diferentes en las personas. De hecho, quien creyera, a unos hasta se les endurece el corazón, se les embota más, y a otros como que se les quitan todas las corazas y ven más, y experimentan más gracias. ¿Por qué sucede eso? Eso va de acuerdo a la apertura de corazón y a la apertura del oído interior. ¿Y cómo se abre el oído interior? Con la conversión. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Solamente el hombre de manos inocentes y puro corazón. No es que no haya pecado nunca, no es que no tenga imperfecciones,
es que acepte la conversión como único camino para ver la verdad. Porque quien no se limpia, si no nos limpiamos a través de la conversión, no podemos ver a Dios. Por ejemplo, por eso las primeras palabras de Cristo en el Evangelio de San Marcos, cuando empieza su ministerio público, es: conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la llave. Y si nosotros no aceptamos, si hoy en la iglesia sacerdotes, obispos, diáconos, cardenales, el mismo papa, religiosos, religiosas, laicos, no aceptamos con humildad y sencillez que necesitamos conversión, estamos muy mal. Una laica en el sínodo de la familia, le dieron como 3 o 5, eso están en las actas apostólicas, la Santa Sede las tiene ahí en la página web de la oficial de la Santa Sede. Alguna vez yo lo encontré ahí y lo leí. Una laica, una médico, la mandaron de uno de los países europeos, no recuerdo de cuáles, a intervenir en el sínodo de la familia. Los obispos y cardenales tenían más tiempo de intervención. A los laicos les dieron como 3 y 5 minutos menos. Y ella cogió en 3 minutos y le dijo al Santo Padre, a los cardenales, a los obispos, a todos los teólogos: lo que el Señor quiere para solucionar el problema de la familia en el mundo y en la iglesia es la conversión de todos nosotros. Escuchemos esa voz que nos dice: conviértanse y crean en el Evangelio. Escuchemos a la Virgen de Fátima que nos dice: conviértanse y vuelvan a Dios. Y terminó su intervención. Y a muchos no les gustó. Es que no nos gusta. Bueno, al menos el Papa Francisco pide, es consciente de que necesita conversión y pide oración por ello. El Papa Benedicto lo hacía, el Papa Juan Pablo II también. Pero a los que más nos cuesta esa palabrita es a los sacerdotes, a los diáconos, a los obispos, sí que les cuesta, y a los cardenales, sí, y a los consagrados, como si eso fuera un delito, que nos dijeran que nos convirtiéramos. Yo he contado, y lo cuento con mucha alegría y me da risa, yo acabo de hacer unos ejercicios espirituales, los hice con un fervor, sí. Yo creo que fue los más fervorosos que hice, bueno, no sé si los más, pero los hice con mucho fervor, sí. Y había confrontado con el padre que estaba dirigiendo los ejercicios, él se dio cuenta que había recibido unas gracias muy especiales. Ya terminamos los ejercicios, el padre ya se estaba despidiendo para irse, y yo le dije: padre, rece por mí. Yo no me he dado cuenta que tenía una intención como cargada de soberbia, me di cuenta fue después, ¿sí? Y entonces le dije: padre, rece por mí. Y el padre cogió la risa y me dijo: todos los días rezo por los pobres pecadores. Y se me rió, ¿sí? Y el padre me está diciendo que tengo pecado y yo acabo de salir de un ejercicio, ¿sí? Y ahí me di cuenta que mi intención no era recta cuando le pedí oración, porque me molestó. Y me fui caminando mientras llegaba a la casa, no sé si al Santísimo, creo que sí, porque yo llegué y yo iba como indignado, porque me dijo eso, sí. Cuando llego allá, el Señor baja todos esos humos de una. ¿Y por qué te indignas si es verdad? Pues antes te va a hacer un favor, va a orar por tu conversión, que eres un pecador. Y ya con eso me dio paz y me dio alegría. Y yo dije: pues sí, es cierto. Es cierto. Porque en este camino todos estamos en vías de perfección y de conversión. Una de las manchas que hoy nos está afectando en la iglesia es el nivel de soberbia y de vanidad al que hemos llegado. Y así no se puede. Así no vamos a comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así no se puede. Por eso me abriste el oído y yo dije: aquí estoy. Miren, a mí me duró esa amargura mientras iba hasta la casa, sí, y me duró mucho tiempo, porque debería haber sido más rápido, sí. Se me amargó el corazón, pero después me dio una paz cuando el Señor me hizo entender: sí, es que pues necesitas, antes se está haciendo un favor, sí. Te apagaron el fósforo. Me apagaron el fósforo, sí. Entonces, es un favor que nos hace. Es un favor muy grande. Y por eso la primer palabra de Jesús, ¿por qué nos ofuscamos?
Conviértanse. O es que nos creemos muy santos. O es que nos creemos, decimos que no, yo soy un pecador, pero cuando nos lo dice otro, a lo mejor decimos la expresión para obtener otra cosa diferente, que nos diga, no, usted que va a necesitar oración, usted cómo es de bueno, de santo. Porque así funciona la psicología al revés, ¿sí? Nuestras actitudes psicológicas en reversa. Que eso nos sale eso no tenemos que estudiarlo. Eso nos sale, el ego establece, el ego es tremendo, porque establece unos mecanismos de defensa intelectuales y verbales, que válgame Dios, ¿sí? Solamente el Señor puede apagar esos fósforos, ¿sí? Por eso, que el Señor nos dé la gracia de abrir nuestro oído para poder comprender lo que está pasando hoy en la iglesia, en el mundo, y no tener miedo, porque el Señor está con nosotros, está cerca, y Él tiene el control de todo. A Él no le queda grande nada, no le va a quedar grande absolutamente nada. Nuestra única tarea, nos la enseña Jesús, es ponernos en manos del Padre. Y fíjense lo bello, hermoso que es el Señor. Siendo el Mesías, después de curar a esos enfermos, se retira a un lugar a orar. Cristo soluciona las cosas a punta de oración y después váyase. Pero su prioridad, hasta San Marcos, que no es muy afín a mostrar esto en Cristo, San Lucas sí es fascinado diciendo que Cristo se mantenía orando, ¿sí? Pero hasta San Marcos dice, fue y se retiró, allá tuvieron que ir a buscarlo. Estaba orando. Y las hijas y los hijos del Fiat comprendemos muy bien esto, ¿por qué? Y por qué el Señor nos ha pedido en un tiempo como el que estamos viviendo lo que nos ha pedido. ¿Y por qué nos insisten tanto en la vida de oración, en el recogimiento, en la sana soledad, en la vida interior? Nosotros sabemos por qué. Porque Cristo, así como Dios, así como quiso valerse de Samuel, y así como ungió a Cristo, en Cristo también nos ha ungido a nosotros para un momento muy particular de la iglesia, y por eso nuestro carisma con sentido de iglesia. Y por eso no debemos preocuparnos. Preocupémonos cuando no estemos orando, cuando no estemos en vías de conversión, cuando no estemos en vías de escuchar la palabra de Dios y estemos entretenidos por ahí escuchando otras cosas que no debemos escuchar, ni a quien debemos escuchar, porque de eso sí nos debemos cuidar hoy.